Que Dios le bendiga, amados hermanos, Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amigos presentes, que Dios les bendiga muchísimo en esta hora. Gracias a Dios damos por esta oportunidad que nos permite podernos presentar a ustedes para traer una vez más una porción en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor que pueda llegar hasta su hogar, a su familia, a sus hijos, a ustedes como esposos, como padres, como jóvenes, y que puedan nutrirlos, que puedan ustedes fortalecerse a través de la poderosísima palabra del Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, en su versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Doy este texto sagrado como una introducción, como una base, para poder luego desarrollar alguna plática con nuestro hermano José Luis Acuña, que nos acompaña en esta hora, y lo dejo para que nos salude. Dios les bendiga ricamente en esta preciosa y maravillosa mañana. Un gozo, una alegría poder compartir con cada uno de ustedes un tema que sin duda alguna para muchos es preocupante, porque está la disyuntiva: la iglesia se va, ¿qué pasa si me quedo? ¿Qué tengo que hacer para irme con la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos que el Cristo de Gloria demanda de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son esos acontecimientos que vienen ahora en estos momentos antes de que la iglesia sea levantada? ¿Será levantado ya en cuestión de segundos? ¿Estamos al borde de que la iglesia sea levantada? Vamos a plantear este tema de una forma gráfica para que usted lo pueda ver, para que usted lo pueda compartir y para que usted se pueda enamorar más profundamente del Cristo de Gloria, porque sin duda alguna su venida está a las puertas y Él viene por esta novia, comprada y lavada con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, viene a llevársela para presentarla en las bodas del Cordero. Y es que la Biblia dice, hermano José Luis, de que tenemos que cumplir todos esos términos que usted mencionó y tenemos que cumplirlos. La cosa es que no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora en el que el Señor vendrá. Amén. Por ende tenemos que estar preparados, amén, obedeciendo preceptos, estatutos y mandamientos para poder ser candidatos a irlos al reino de los cielos en ese día. Amén. Vamos a hablar en cuanto a la recta final, que es la última etapa que se está viviendo para la iglesia. La última etapa para la iglesia, la recta final para todos los redimidos, pero no es por ser redimido ni porque me creo redimido, porque no es con machismo, con valor, sino con obediencia a la palabra del Señor. Hablábamos anoche mismo de un sondeo de que se había hecho. Yo conocí uno que se hizo hace varios años ya, décadas atrás, de un sondeo donde se había realizado un sondeo a través de la cristiandad en los Estados Unidos, por medio del teléfono y por medio de la televisión, donde el resultado fue que de lo que estábamos mirando los cristianos en las computadoras, en las tablets, en la televisión, en los teléfonos, en ese entonces, si el rapto, si el shofar de Dios sonaba, apenas se iba el 15%. Anoche mismo estábamos hablando con usted y me dijo que quizás ahora ha entrado el 3%. ¿Cómo explicar eso? Bien, el Instituto de Religión y Democracia en Washington hace cada 2 años un censo a nivel mundial, en lo cual incluyen iglesias evangélicas de todas las denominaciones a nivel mundial. En ese censo se habló con pastores, cantantes cristianos, maestros de seminario, maestros de escuela dominical, y sin duda alguna se rescata que en el mundo entero tenemos 3 porcentajes muy fuertes. Número 1, tenemos el mundo musulmán con un 40% en ascenso. Tenemos la Iglesia Católica Apostólica Romana con un 35% en descenso. Pero ahí en el medio aparece la Iglesia Evangélica a nivel mundial con un 25%. Ese 25% a nivel mundial vamos a convertirlo ahora mismo en un 100%. ¿Qué ocurre?
Dicen ellos que si hoy sonara la trompeta, de ese 25%, solo el 3% ascendería con destino al reino de los cielos. Esto implica mucho, porque esto habla de lo que se representa la apostasía en los últimos días, antes de que la iglesia sea levantada. En la iglesia evangélica hoy en día, sin duda alguna, tiene el marco, ¿no es cierto?, aperturista, y ese marco aperturista ha hecho que las puertas sean abiertas a un mundo convencional que ingresa a la iglesia, y de ahí descubrimos un poco lo que dice 2 de Timoteo, Pastor Rafael, en el capítulo 3, versos 2 al 4. Vamos a ver el primer grupo que aparece ahí. Dice, por ejemplo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto nos lleva a plantearnos el primer cuadro que aparece ahí, que sería el número 6. Usted dirá, pero es una característica bastante, como diríamos, de juicio humano, pero es así. Son 18 características divididas en 3 partes que nos da el primer 6. La segunda característica que aparece nos habla, por ejemplo, de ingratos, impíos, ¿no es cierto?, sin afecto natural, implacables, calumniadores y intemperantes. Eso nos lleva a un segundo plano, que es el segundo número, el 6. Y por último tenemos en tercer lugar, ¿no es cierto?, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí aparece la tercera característica, el 6. En otras palabras, 666, como dice Pablo, el misterio de la iniquidad en acción a nivel mundial, atacando profundamente aquí a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se pueda marginar del cuerpo de Cristo, enfriarse, y de ahí en más el resto es historia. Sabemos que si la trompeta sonara ahora mismo, simple y sencillamente los verdaderos enamorados de Jesucristo ascenderían con destino hacia el reino de los cielos. Y eso es una situación que sin duda alguna, Pastor Rafael, preocupante en el mundo que estamos viviendo, porque la iglesia sin duda alguna como que entró en un coqueteo a nivel mundial. Y esto es preocupante. En un elemento aperturista, un compás muy abierto, permitiría que doctrinas de demonio ingresaran, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, y se llevaran a cabo situaciones totalmente apóstatas, donde vendríamos a ver cantantes que no sabemos si le cantan al hombre, a la mujer, le cantan a Dios, o quién sabe a quién, donde las letras prácticamente han desaparecido el nombre de Dios, Jesucristo o Espíritu Santo, donde realmente impera un negocio, una mercadotecnia muy importante, y donde detrás de esto vemos las características de un cantante que se hace ver, ¿no es cierto?, como más que una figura artística trascendental del mundo contemporáneo, lo cual, lejos de un ambiente escritural, lejos de un ambiente presencial, de la presencia del Cristo de gloria, lejano a todo eso, en un elemento carnal dentro de un elemento llamado iglesia. Iglesia es el edificio, pero es un lugar consagrado para el Dios de gloria, es un lugar donde la verdad tiene que ser predicada, es un lugar donde la palabra tiene que llegar a los corazones. Y habrá gente que dirá, ¿sabe qué? No me gusta cómo se está predicando, el evangelio es muy agresivo, pero son esas características que el Señor impone, porque todos hablamos de las bodas del Cordero, hablamos de que vamos a llegar allá arriba, de que el Señor le impondrá, ¿no es cierto?, esa vestidura blanca a la iglesia, se contraerán esas bodas, pero para ir a una boda, para usted casarse con alguien, usted tiene que estar enamorado de esa persona. Si bien es cierto, conocemos, por ejemplo, gente que se casa por dinero, se casa a lo mejor hasta por un documento, por una herencia, y sabemos cómo termina eso, sabemos cómo le va, porque detrás de eso no hay un romance, hay un interés personal. Acá, simple y sencillamente, no hay intereses personales. Usted puede venir por todos esos intereses, pero en las bodas nunca va a participar, porque quien llegará a participar ahí arriba es el enamorado de Jesucristo, es aquel que no tiene que llamar por teléfono y decirle, hermano, venga a la iglesia, viene solo. No hay que decirle, cante, canta a todo pulmón. No es la persona que hay que decirle, tiene que leer la Biblia tantos días a la semana. Él la lee porque siente ese romance con el Cristo de gloria, se goza en la presencia del Cristo de gloria y sin duda alguna repudia todo aquello que tenga que ver con un coqueteo dentro del mundo. Recuerde,
El cristiano es como el barco. El barco puede estar en el mar, pero el mar no puede estar en el barco, porque si no el barco se hunde. Usted y yo podemos estar en el mundo, pero el mundo jamás podría estar en nuestros corazones porque hundirá la bendición, la palabra, acabará con todo lo espiritual. Recuerde cuando usted lee el libro de Génesis, amigo, hermano que me está escuchando o viendo, José vivió en Egipto, pero Egipto nunca estuvo en el corazón de él. Una persona que se identificó con Dios desde el primer momento que ingresa como un esclavo a Egipto y jamás ante la presencia de un faraón, él se inclinó, lo consideraron irrespetuoso, lo amenazaron de muerte ante tal situación, pero él dijo solamente delante de Dios. Marca, ¿no es cierto?, la condición, marca realmente lo que la Biblia describe, el amar, el amor verdadero a ese Cristo de gloria. Y ese Cristo de gloria es el que sin duda alguna vendrá para llevarse a su iglesia con destino hacia el reino de los cielos. El cuadro que usted va a ver a continuación, ¿no es cierto?, usted va a observar las tres características 666. Va a observar una cruz. Ahí en ese cuadro usted va a ver un puntito rojo y estamos al borde, lo que usted está observando en este momento en el cuadro, estamos al borde de ser levantados con destino hacia el reino de los cielos. Todo el acontecimiento que usted ve a nivel mundial. Mi amado pastor mencionaba Mateo 25. Un capítulo anterior, el 24, nos habla de tres cosas que están sucediendo ahora en el mundo. Tres cosas que colapsaron. Uno, la política. Dos, la economía. Tres, la religión. Ese colapso provoca el caos social que usted ve en el planeta Tierra. Y ese caos social aumenta cada día más. De ahí, mi amado, que 1 Juan 10:10 nos habla que el diablo viene para hurtar, para matar, para destruir. Y dentro de ese caos social, todos los días podemos observar en la prensa escrita, en la prensa televisiva o radial, muertos por acá, muertos por allá, hambre, crisis económica en todas partes. No hay cómo solucionar estos problemas. Los grandes financistas a nivel mundial saben que el colapso económico en el mundo hará que el efecto dominó entre en acción y desde ahí en más simplemente la humanidad clamará y clamará y clamará y no podrán encontrar paz, tranquilidad, no podrán saciar ese hambre bajo ninguna circunstancia. Como iglesia estamos al borde, estamos a punto de oír ese sonar de la trompeta donde la iglesia será levantada. Usted puede mirar ese cuadro ahorita mismo en televisión. Grábelo, fotografíelo. ¿Sabe qué? Ahí está el punto rojo marcando dónde está la iglesia. Le presento el otro cuadro. El otro cuadro habla lo que le decía, el 40% de musulmanes, 35% de católicos y 25% de cristianos evangélicos. Eso marca la pauta de lo que dice simple y sencillamente, ¿no es cierto?, el libro de Mateo, donde habla de que muchos son los llamados, Mateo 20, verso 16, pero pocos son los escogidos. Eso significa que usted y yo tenemos que estar parados en los selectos en Cristo Jesús. Pero, Pastor Rafael, el censo va un poquito más allá. El censo todavía habla dentro de esto, esa encuesta hecha a los pastores, maestros de seminario, de todas las denominaciones a nivel mundial, algo que llama poderosamente la atención. Usted dirá, ¿cómo es posible todo esto? Mire, el 70% de los pastores que fueron encuestados, cantantes cristianos sobre todo, maestros de seminario, dijeron que no creen que existe el cielo. Imagínese una persona que maneja una Biblia y que te diga que no existe el cielo. Como dice el ateo, el cielo es el reflejo del mar. El 80%, por ejemplo, no cree en el infierno. Un 65% no cree en la resurrección de Jesucristo. El 75% no cree que Jesucristo multiplicó panes y peces, ¿no es cierto?, a una gran multitud. Simplemente dicen, no lo creemos. Tenemos otro porcentaje, que es el 80%, que no cree en los milagros que Jesucristo lo ha realizado. Creen que era un efecto de la mente, un poder trascendental que tenía para poder procurar el
efecto curación a través de una tercera dimensión en el cuerpo y la persona del oyente que estaba en aquel momento. Mucha gente piensa eso, y eso es un concepto de la nueva era en la actualidad. El 90% actualmente no cree en el rapto de la iglesia. Usted imagínese eso, oyente, televidente, un 90% de las iglesias que no creen en el rapto. Simple y sencillamente usted y yo sabemos la respuesta: se van a quedar, porque Cristo, crea o no crea, Él va a volver, Él va a sonar la trompeta, y el que le cree será levantado con destino al reino de los cielos. Eso es indiscutible para todo ser humano. El 95% no cree, ¿no es cierto?, que Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pueda cruzar en seco hacia el otro lado y ser, mi amado hermano, protegido de la persecución que venía de Faraón y todo su ejército para destruir a la nación de Israel. Hace poco alguien, mal llamado apóstol, comentaba, ¿no es cierto?, y él decía: tengo un análisis teológico profundo de que Dios nunca abrió el mar en dos, que Israel pasó por una laguna donde el agua escasamente llegaba a un pie de altura, más o menos unos 25 centímetros de altura. Dice que cuando hay tormentas baja a medio pie, unos más o menos 12 centímetros de altura, y eso permite que los judíos, cuando pasaran, llegaran a mojarse solamente los tobillos, y pasaron por una laguna hacia el otro lado. Mire, la Biblia me dice claro que Dios abrió el mar. Si la Biblia me dice a mí que llueve de abajo para arriba, le creo, porque es palabra de Dios. Y lo que Dios dice en su palabra es real. Y Israel pasó hacia el otro lado. Cuando Faraón ingresa por el mismo camino para ir a destruir a la nación de Israel, Dios cierra ese mar, y adiós Faraón, y adiós ejército, y el pueblo de Israel del otro lado pudo alabar a Dios por la gran liberación que se produce en ese momento. Toda una maravilla, y eso está en las Escrituras. 70% cree que ya no es necesario la lectura de la Biblia. Imagínese, Pastor Rafael, 70% diciendo no es necesario la lectura de la Biblia, cuando esta palabra es vida, tiene poder, tiene autoridad, sale, pero nunca regresa vacía. Quiere decir que usted y yo tenemos que tener un contacto permanente con las Escrituras, lectura diaria, mínimo 5 capítulos diarios, compenetrarnos con esa carta de amor que el novio le manda a la iglesia. Un 65% cree que ya no es necesario pedir perdón a Dios en oración. Sabe, el más mínimo pensamiento malo ofende la santidad de Dios. Ese pensamiento negativo, malo, ofende la santidad de Dios. Es como si yo quisiera llevarme un Kleenex de la iglesia sin que el pastor Rafael se enterara. Simplemente ofende la santidad de Dios. Pero de repente digo, bueno, mejor lo dejo. La ofensa sigue en pie y me voy como si nada ha pasado. Necesito caer de rodillas, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al pastor Rafael por tal acción. Mucha gente dice, pero el Kleenex vale menos de 1 centavo. Ofendimos la santidad de Dios y es necesario pedirle perdón a Dios. Imaginémonos eso cuando la gente dice no es necesario pedir perdón a Dios. Tremendo. 75% actualmente en el mundo no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Algo totalmente fuera de orden, ¿no es cierto?, algo que se asocia a un pensamiento de la nueva era, porque ellos lo toman como un gran profeta, una persona de un bienestar, con palabras maravillosas, que intentó imponer una nueva moralidad dentro de un mundo descompuesto en un ámbito romano. La Biblia me dice, y me habla Padre, Hijo y Espíritu Santo, me habla de un Redentor. El Antiguo Testamento, esa preparación de ese Redentor. El Nuevo Testamento me habla de un Dios que manda a su Hijo, ¿no es cierto?, a establecer ese puente entre Dios y el hombre, pero el hombre no quiere y Él termina en la cruz del Calvario redimiendo el pecado, ¿no es cierto? Y todo aquel que le cree tiene salvación y tiene vida eterna. Es el Hijo de Dios y creemos que Él resucitó. Está ahora aquí, en medio de este video, está ahí al lado tuyo, dentro de tu casa, mirando este video, y la presencia de Él es real. Cristo es el Hijo de Dios. Tenemos un 95%, por ejemplo, que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Ese Pentecostés maravilloso donde desciende, y se cree históricamente, de acuerdo a los judíos más conservadores, en estudios que se han hecho, que habían más de 500 personas.
Pero solo 120 reciben ese bautismo porque el resto estaba con que será cierto, podrá ser, a lo mejor. ¿Usted qué opina, mi amigo? ¿Usted qué opina, hermano? ¿Será cierto lo que dijeron los discípulos? ¿Le creemos, no lo creemos? Pero 120 tenían una sola mentalidad. Le creyeron a Jesucristo cuando Él dijo, y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Le creyeron, fueron, estuvieron unánimes, y esos 120 fueron bautizados, se levantaron de ahí, y de ahí el Espíritu de Dios agarró, levantó hombres y mujeres, y el Evangelio llegó a 3 lugares importantes: Jerusalén, Judea, Samaria, pero había un lugar difícil. El 4.º lugar sería hasta lo último de la tierra. ¿Por qué le digo difícil? Se levantaron cruzadas tremendas para poder frenar esto y no pudieron. Aquí estamos, adorando, alabando al Cristo de gloria, pregonando de que Él viene. El bautismo del Espíritu Santo bíblico, y sin duda alguna eso es actual, vive y se mueve en medio de su pueblo. Un 85% cree que la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Y la situación es que si usted se enfría, se pierde. Usted se enfría, se margina del cuerpo de Cristo. Usted se enfría, deja de asistir a la iglesia, deja de cantar, deja de ofrendar, deja de diezmar, automáticamente queda marginado del cuerpo de Cristo. Usted necesita regresar, necesita reconciliarse con el Cristo de gloria, usted necesita volver a enamorarse del Cristo de gloria. La salvación, cuidado, se pierde, y el enemigo, eso es lo que usted quiere, que usted piense que usted cree en Dios, listo, siga viviendo su vida como más le gusta, que todos vamos al cielo. No es así. Los enamorados de Cristo son los únicos que van a entrar ahí. Un 70% no acepta toda la Biblia, solo ciertos libros, porque consideran que no, que son agresivos, que era para otro tiempo, otra cultura. Otros ponen en tela de juicio todo lo que pueda decir allí la Escritura. Sabe, desde un Génesis al Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Y recuerde, Cristo dijo en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, permanecerá. Y esta Biblia va a estar ahí arriba en el gran trono blanco. Dice, y los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20, versos 11 al 15, y los libros, plural, la Biblia tiene 66 libros, y el carácter del ser humano va a ser juzgado conforme a lo que está escrito allí. Todo va a ser juzgado conforme a esta palabra, porque es la palabra de Dios. Así que, mi amigo, aceptar esa Biblia. 85% de esta gente admite el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Mire, el ecumenismo, mi amigo y hermano, dice que todas las religiones van a Roma y de Roma hacia el cielo, lo cual no es cierto. Eso es un sincretismo a nivel mundial. Podemos hablar de un politeísmo. Recuerde que cuando Adán y Eva cae, automáticamente ingresa al mundo el politeísmo, religión para todos, al gusto de todos, como se quieran vivir conforme a la idea, al pensamiento. Y la gente dice, creo en Dios a mi manera. Otro dice, voy a la iglesia de vez en cuando, tengo mi propia apreciación acerca de Dios. Es un politeísmo. Pero el diablo no se quedó quieto. Él dijo, vamos con algo más, el ateísmo. Y el ateísmo llegó a la gente que dijo, yo creo que Dios no existe. Entonces, automáticamente, en el vocablo griego, es no, teos, Dios, ateísmo, sin duda alguna, lo que el salmista David habla en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, eso implementa un ecumenismo en la cual dice, todos somos hermanos, todos vamos al cielo, sea un brujo, un curandero, un chamán, un religioso, no importa el sectarismo, lo que sea, pero el diablo no se queda ahí, también implementa un panteísmo. El panteísmo me dice, la silla es Dios, la computadora es Dios, la casa es Dios, todo es Dios, y por ende la energía que se retransmite en el universo y el mundo, ese es el espíritu bueno que podemos obtener. De ahí, la nueva era, muchos de ustedes habrán visto las piedras denominadas Stonehenge, ¿no es cierto? La original está en Inglaterra y una copia está en el estado de Texas, más precisamente en la ciudad de Kerrville. Todos los años, cuando se hace el solsticio, ¿no es cierto?, de verano,
van de todos los países del mundo ahí, tanto a las pirámides, ¿no es cierto?, de Chichén Itzá en México, pero también acá en Kerrville, Texas. ¿Qué hacen ahí? Hay un bosque, hay muchos árboles, y las personas se desnudan completamente y abrazan el árbol. La pregunta es ¿para qué? Lo hacen porque dicen el árbol hace el efecto imán, saca, ¿no es cierto?, la mala energía, la mala vibración, y el mismo árbol inserta, ellos dicen las buenas vibras, inserta, ¿no es cierto?, un espíritu, una energía que lo hace sentir bien a la persona. Lo cual, déjeme explicarle esto, dentro del panteísmo ese es un demonio trabajando en el politeísmo, en el ateísmo y en el panteísmo. Arrastra al ser humano a vivir fuera y lejos del Cristo de gloria. Sin duda alguna, los demonios entran y salen y por eso manejan la mentalidad de un ser humano en el día actual, y usted está viendo las consecuencias sobre el planeta Tierra. Mire la política, mire la economía, mire la religión. ¿Sabe qué? San Juan 14:6 no ha cambiado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es todo para llegar al Dios de gloria. Sin Él, la humanidad entera está perdida. El 80% no cree en el juicio final. ¿Por qué? Porque dicen, según los postulados de la nueva era, que Dios es como un viejito, barbas blancas, ve al nieto cometer desobediencias y no lo puede castigar porque es el nieto, lo ama, no lo puede disciplinar. La nueva era piensa eso. Dios es un ancianito de barbas blancas, no va a enviar a nadie al infierno, cometen insolencia, desobediencia, pecado, pero Él ama a la humanidad, porque Dios es amor, dice la nueva era. Cierto, usted y yo podemos leer Génesis hasta Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que hay un patrón que lo maneja Dios. ¿Cuál es ese patrón? El amor. Él ama profundamente al ser humano. Si no lo amara, no enviaría a Cristo a la cruz del Calvario. Pero por cuanto lo ama, usted está viendo este programa ahora. Por cuanto Dios lo ama, Él mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia me dice algo. El ser humano mira y dice, Dios es amor, pero la Biblia dice también es fuego consumidor. Recuerde que la nueva era dice que usted y yo podemos reencarnar, a lo mejor en un elefante, en un burro, en una persona. Y hay gente que me dice, yo en la vieja vida pasada creo que era un rey, o yo era un faraón, o lo que sea. Hebreos 9:27 es muy claro, está establecido al hombre vivir una vez, morir una vez, y después de esto, el juicio. La pregunta, mi amigo, ¿cómo se presentará usted? ¿Como culpable o como inocente? Recuerde que en Dios no hay términos medios. Ni medio blanco, ni medio negro, ni muy afuera, ni muy adentro, ni muy frío, ni muy caliente. No, 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 no. En Dios o estamos o no estamos. O somos o no somos. Recuerde que en este mundo huérfanos no hay. Están dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son los comprados y lavados con la sangre del Cristo de gloria. Son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y quiera Dios que hoy usted que se ha descarriado se reconcilie con el Cristo de gloria. Quiera Dios que hoy usted que nos está viendo y no cree en Dios, le entregue su corazón, alma y vida al Cristo de gloria y su nombre sea escrito en el libro de la vida. El 65% de la gente encuestada dice que ellos permiten que un cura vaya a sus iglesias a predicar. ¿Qué puede llevar a una persona de esta? ¿Qué clase de palabra puede llevar, amado hermano, una persona que sin duda alguna entra en un politeísmo, entra en lo que dice Éxodo, no te harás imágenes, no te inclinarás, no las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, ¿no es cierto?, de los hijos, hasta una cuarta generación de aquellos que me aborrecen. El hecho de inclinarse ante una imagen, adorarla, es aborrecer al Dios de gloria. Y ahí vemos una maldición generacional que viene y se implementa y se implanta a nivel mundial. Y la gente dice, si Dios estuviera ahí arriba mirándolo, no pasaría esto. Déjeme decirle algo, Dios está. Quien está de espalda a Dios es el mismo ser humano.
El 75% cree que todas las religiones del mundo son salvas. No es así. La religión no tiene acceso en el reino de los cielos. Cristo no es religión, Cristo es relación. Resucitó de entre los muertos, está aquí, está ahí al lado suyo ahora mismo. Predicador, yo no le veo, yo le siento en cada gloria a Dios. Le siento en cada alabanza, siento la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El 85% no cree en la oración. Recuerde, orar y rezar son dos cosas diferentes. Rezamos, repetimos, oramos, conversamos con Dios, Él está ahí al lado suyo. Predicador, ¿qué hago? Hable con Él, hable como habla con su amigo, con su pariente, con quien sea. Tengo este problema, Señor, tengo esta dificultad, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Guíame, dame dirección, sabiduría. Es la oración. ¿Y sabe qué? Orar mínimo 3 veces al día es maravilloso. Daniel le prohibieron por 30 días orar, pero eso no le impidió abrir las ventanas y dice que 3 veces al día oraba bajo un manto de persecución, de amenaza, de quitarle la vida. Nunca le impidió mantener comunicación con el Dios de gloria. Hoy usted tiene la oportunidad, está en un país libre donde usted se puede arrodillar, orar y conversar con el Dios de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El 75% de esta gente encuestada hoy está involucrada en política. Un hermano de una iglesia, un pastor, un evangelista, un cantante, jamás se puede meter en eso. Es un deber cívico ir a votar, claro, es una responsabilidad. Usted puede ir y votar por el político que a lo mejor cree usted que le simpatiza, pero meternos en la política jamás. Como iglesia podemos orar, podemos clamar a Dios para que Dios guarde la nación, dirija al presidente, dirija al congresista, dirija a un diputado, a un senador, orar para que Dios guarde, ¿no es cierto?, un alcalde, un presidente de un partido, de lo que sea, que lo guarde, que lo dirija. Pero nosotros como cristianos tenemos una misión mucho más arriba todavía. ¿Cuál? Conquistar las almas para el Cristo de gloria, predicar el verdadero evangelio de Jesucristo en los días actuales que vivimos, porque cristiano que se meta en la política sale peor que los políticos allá afuera. Recuerde la política corrupta, bandolera que tenemos en el mundo actual. Cristo no nos mandó a eso, Cristo nos mandó a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, de salvación. El 80% de estos entrevistados que fueron encuestados cree en la teoría de la evolución. Imagínense, Biblia, evolución, no tiene compatibilidad bajo ninguna circunstancia. Creer en la teoría de la evolución es un poco largo, hablar del Homo sapiens, ¿no es cierto?, su evolución, aquel monito pequeño y va generando un gorila hasta que arriba, al ser humano que hoy en día dice ser un científico que llegó a la luna y arriba. Yo creo que sin duda alguna esa teoría que Darwin en algún momento pretendió insertarla en el mundo no es compatible con la Biblia, porque somos creación de Dios. Eso es así. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen es lo que usted pone a través de una luz, la mano y ve la sombra. Esa es la imagen. La semejanza, somos tripartitos, espíritu, alma, cuerpo. Y eso solamente lo brinda Dios. Hasta el más ateo de esta tierra ha sido creación del Dios de gloria. Somos creación, no somos evolución. Me decía un estudiante de filosofía de 4º año en la universidad, me decía, predicadores, que nosotros somos producto de un microbio, micro, pequeño, bio-vida. Y yo le decía, no puedo creer, un microbio, de ahí tú llegas a ser un gran estudiante de filosofía y letra. No creo. Creo que somos creación de Dios, creación directa del Dios de gloria, para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El diablo, si hay algo que quiere, es distorsionar eso y decir, no, pues provenimos de una gran explosión, un Big Bang por allí. No, 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 somos creación de Dios. Y esto es motivo de darle la gloria a Dios. El 65% no cree que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que tenemos es creación de Él. Y todo esto tenemos que darle gloria a Dios. Y déjeme decirle algo, este planeta Tierra, como usted lo ve,
que un día va a desaparecer. Y qué tremendo cuando hablamos, ¿no es cierto?, del apego. Hay gente que dice esto es mío, esto es mío, esto es mío, y un día esto va a desaparecer por completo. El 70%, por ejemplo, no cree en el bautismo por las aguas. Marcos 16 es clarito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 65% cree que la Biblia tiene errores. ¿Errores? Los tenemos nosotros. La palabra no tiene errores. Dios no tiene errores. Dios es santo. Usted puede examinar ese atributo moral de Él, la santidad, ¿no es cierto? No hay errores en Dios. Él es perfecto y todo lo que Él dice en la Escritura está correcto. 75% de esta gente, mi amado hermano, evangélica, mantiene una estrecha relación con la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo cual nosotros no podemos tener ninguna relación con nadie. La única relación que tenemos se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, ligado estrictamente a su palabra. El 65% de los evangélicos creen también que el Papa predica el mismo evangelio. No. El verdadero evangelio emerge de las Escrituras y se predica tal y cual viene desde arriba. Y para mayor aclaración, mucha gente me dice: yo soy católico apostólico romano. ¿Sabe qué? Agarre su Biblia, si usted tiene una nácar y colunga, busque el libro de Baruch, lea el capítulo 6. Se lo recomiendo. Va a quedar con los ojos bien abiertos a ver qué es lo que dice allí cuando Dios habla, mi amado hermano, fuertemente. Y Baruch fue un hombre que trabajó al lado de Jeremías, pero no le permitió Dios que los libros estuvieran ahí. Son libros deuterocanónicos, largo de explicarlo, pero la Iglesia Católica los metió y sin embargo ese libro de Baruch y especialmente capítulo 6 nunca se lee en ninguna iglesia católica. El 80% de esta gente cree que los curas son salvos. Para ser salvo necesita al Cristo de gloria. El 75% no cree que es necesario ayunar en el día actual. Cuando hablamos del ayuno, también es largo de explicarlo, pero hablemos de la parte médica. Si usted habla con un gastroenterólogo o un médico genetista, le va a explicar mucho mejor que yo. Si usted cada 30 días deja de comer un día, ellos explican que todo el sistema físico entra en una acción de limpieza interior fuerte. Los órganos trabajan y empiezan a purificar, limpiar, sacar toxinas para afuera. Es increíble cómo trabaja el sistema físico del ser humano. Le hablo del punto de vista médico. Una vez al mes, dejar de comer durante todo un día es un efecto limpieza en todo el organismo muy bueno y recomendado por los médicos. Si usted me pregunta ahora del lado bíblico, déjeme explicarle algo. El ayunar un día, 2 o 3, estamos hablando de poder, autoridad. El Dios de gloria habla que esos ayunos son importantes para quebrantar yugos, cadenas, ataduras, sanidad, liberación. Algo maravilloso. Quiere decir que el ayunar es muy importante en los días que estamos viviendo. Y el 70% afirma que para entrar al cielo no es necesario la conversión al Cristo de gloria. Déjeme decirle algo, todo el mundo dice creo en Dios y el pariente que se murió sin duda está ahí arriba. No, quiero decirle algo. Para entrar ahí arriba hay que venir a Jesucristo, confesarlo como único y suficiente Salvador personal, pedir el perdón de los pecados. Algo más dentro de este censo, Pastor Rafael, que quería agregar, y usted va a ver estos cuadros ahora mismo, yo se los voy a presentar. ¿Sabe que se hizo el censo de la lectura bíblica y se dice que, mi amado hermano, tenemos un 34% a nivel mundial que lee la Biblia rara vez o nunca? 34%. Tenemos un 27% que lee la Biblia, según lo que dijeron ellos, una vez al mes. Pero tenemos un 16% que dijo que meditaba en las Escrituras por ahí, de vez en cuando, una vez al mes. Meditar. Y tenemos un 11% que dijo que leía la Biblia rara vez, una vez a la semana. Nos queda un 8% que dijo que leía la Biblia varias veces a la semana. Pero ¿sabe qué? De ese 100% nos queda un 4% que dice que lee la Biblia todos los días en voz alta. Ahí le dejo el cuadro para que usted lo pueda ver naturalmente. Imagínese
4% de la población evangélica mundial lee la Biblia. Esta palabra tiene autoridad, poder, sale, pero nunca regresa vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que, mi amado, la Escritura es clarita. En los últimos días, 1 Timoteo 4, 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, plural, y a doctrinas, plural, de demonios. Eso no va a pasar dentro de 100 años, está pasando ahora. Y eso está haciendo que el cuerpo de Cristo se enfríe, se margine y en cualquier momento, mi amado hermano, simplemente los verdaderos adoradores, sin duda alguna, serán levantados con destino al reino de los cielos. Pastor Rafael, una breve semblanza más o menos de lo que podemos apreciar en estos días que estamos viviendo. Y con esta lindísima explicación, muchas gracias, hermano José Luis, lo dejamos a ustedes, lo dejamos para que ustedes mediten, para que ustedes reflexionen. Hablamos con cristianos y no cristianos, para que podamos nosotros reflexionar cómo estamos, cómo está nuestra vida, en cuál área estamos nosotros de las imágenes que le vamos a estar presentando. Si somos de los que no leemos la Biblia o de los que lo leemos o la leemos muy poco o de una vez al mes, ¿en cuáles de esas casillas nosotros entraremos? Con esta explicación lo dejamos a usted para que de aquí para adelante tome usted conciencia y podamos ajustar aquellas áreas que están muy débiles y podamos acercarlos más al Señor. Son los últimos tiempos. Es la última etapa, es la recta final de la iglesia. La iglesia está a punto de irse al cielo al sonar del shofar y necesitamos estar preparados. Con una vida descuidada, nadie se puede ir al cielo. Por lo tanto, le invitamos, le animamos, le motivamos, le incentivamos a que nos volvamos a la palabra de Dios, a la oración, a los ayunos y a meditar en ella. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Dejo a mi hermano evangelista José Luis para que se despida. Muchas gracias. Dios les bendiga ricamente. Lo que decía el pastor Rafael, enamórese de Jesucristo, congréguese, alabe a Dios, glorifique a Dios y sobre todo un consejo que muchas veces a mucha gente no le gusta. Ofrende el doble y diezme el doble. Y sabe que en medio de la tormenta de la escasez, Dios lo va a bendecir. Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga.